En el espacio de exposiciones temporales del Museo Universitario del Grabado de la Universidad de Playa Ancha. Como bien se sabe, un museo se caracteriza por exponer una colección permanente. En este caso, la especificidad de nuestra colección dice relación con el grabado. La exposición del espacio temporal funciona en lo que podríamos caracterizar como un relato incrustado. ¿En qué sentido un relato incrustado? Que va a tener como matriz de fondo la colección y en algunos momentos en el espacio temporal vamos a realizar exposiciones temáticas, monográficas sobre artistas que son parte del repositorio del museo, en este caso del Fondo Las Artes. Hemos iniciado este espacio con la exposición de Patricia Israel, El trazo de la memoria. Siempre digo que un título es una indicación de lectura. En este caso, respecto a lo recién descrito, tendríamos la situación de memoria por recuperar a una artista que es clave en la escena, en la historia del arte nacional y también como memoria de la colección del museo. Fundamentalmente nos interesó partir con Patricia Israel porque reunía esas condiciones en lo que fue su trayectoria. Hay que hacer el alcance que en este caso estamos exhibiendo una selección de su obra gráfica porque también Patricia Israel tiene una presencia significativa en la pintura y por otra parte cierto grado de indicialidad objetual que fue desarrollando en el tiempo. En este caso, la relación del trazo tiene que ver con el dibujo. Y por cierto, la experiencia, la práctica del dibujo es el punto de partida de un grabado, dado que ese dibujo puede ser hecho directamente sobre la matriz o puede ser un traspaso a partir de un boceto que esté en otro papel, que esté en algún cuadernillo de trabajo del artista. Entonces, desde ese punto de vista, es sumamente importante la idea del dibujo como trazo, que posteriormente se va a transformar en la incisión en la matriz. De ahí también la analogía, la incisión, la huella, el registro con la memoria. Desde esa perspectiva, entonces, nos parece relevante el trabajo de Patricia Israel. Fundamentalmente hay todo un periodo en que ella participa y edita sus grabados que encontramos en el relato curatorial del museo en la planta baja, lo que dice relación con el espacio del TAP, el Taller de Artes Visuales, que empieza a tener su funcionamiento a partir del año 74 en Santiago. También
una sala del museo, la hemos designado la Sala Patricia Israel. De modo que, en este sentido, desde otra perspectiva, el trazo lo vamos a entender en el recorrido por los diferentes espacios del museo. Para la exposición El trazo y la memoria hemos seleccionado un corpus de obras correspondiente a Patricia Israel, producidas prácticamente en 2 décadas, entre la década de los 80 al 2000, y fundamentalmente con iconografía y técnicas que da cuenta de los diferentes periodos de su producción gráfica. Estamos en la obra Adán y Eva y Adán, que en términos de técnica es una serigrafía. Cuando hablamos en grabado de serigrafía, hablamos de una superficie de seda mediante la cual se realiza el proceso de la estampa. Iconográficamente en esta obra lo que tenemos es precisamente una resignificación de esa cita bíblica de Adán y Eva, donde acá se realiza una inversión de roles, porque la historia bíblica es Eva la que le ofrece el fruto a Adán, y en este caso es Adán que está ofreciéndose a ella. Hay en esta, y bajo o en medio de ellos tenemos, ¿no es cierto?, la figura también que es parte de la historia bíblica, la serpiente. Si miramos con cierta detención, el gesto gráfico acá, que es de carácter figurativo, ilustrativo, los personajes son perfectamente reconocibles, pero también está el elemento de lo que podríamos considerar de la intervención o versión que hace de la historia el artista, donde precisamente vemos que hay elementos de ironía, de parodia. En el caso del gesto de Eva, la vemos en un aspecto casi ingenuo, duditativa. La figura de Adán es prácticamente la de un arcángel, está casi volando en el momento que le ofrece a Eva la manzana. Y también hay elementos que nos van a servir de nexo, de una especie de lectura intertextual, las calas que tiene precisamente Eva en sus manos. Por cierto, es una obra que además de ese aspecto irónico, da cuenta de una sensualidad, de un erotismo y de un momento que tiene que ver con lo que está sucediendo el año 1981 en relación a las transformaciones de las prácticas del grabado. Decíamos anteriormente esta suerte de intertextualidad que se produce en el montaje, en la lectura de la exposición. La obra que anteriormente comentábamos, Adán y Eva, de 1981, que era una técnica en serigrafía, de igual modo la que estamos observando, describiendo, analizando, Calas, también es en técnica de serigrafía y la incorporación de mucho color. Este es un elemento importante a observar
frente a otras obras mismas que se encuentran en esta exposición y que es como característica de la tradición del grabado, que preferentemente es una estampa en blanco y negro. En este caso, precisamente resalta eso como una diferencia significativa y corresponde precisamente a lo que en el periodo de los 70-80 se llamó el serigrafismo en el grabado chileno, donde se incorpora la técnica y el uso del color. Por cierto, dentro de los elementos iconográficos que se reiteran en la obra de Patricia Israel, podríamos hablar de que hay una suerte de flora, fauna, y dentro de esa flora, fauna tenemos también lo que podríamos caracterizar como los bestiarios, la presencia de ciertos animales, y en el caso puntual de lo que tiene que ver con la flora, que están en este sector, que corresponden a calas, a hortensias, a pensamientos, que son resignificados a través de la composición y el modo como estas obras son estampadas. Por cierto, la cala tiene toda una cita y una vinculación con otro momento y característica de la obra de Patricia Israel, que tiene que ver con el arte latinoamericano y específicamente con ciertas obras mexicanas donde la presencia de la cala es muy significativa. Situación que remite a la cita específicamente cuando ella en el año 1992 está haciendo la serie, la obra que se llama La llegada de lo blanco, que es una relectura, una desconstrucción de lo que en ese momento se celebraba, ¿no es cierto?, como el aniversario del descubrimiento de América. En ese sentido, nosotros vamos descubriendo en la obra de Patricia Israel que hay ciertos momentos, en esos momentos que tiene que ver con acontecimientos históricos, con elementos de la historiografía del arte chileno, latinoamericano, y las técnicas que va utilizando para la producción de obra en cada uno de estos momentos. De la exposición estamos enfrente de una serigrafía de Patricia Israel, que si bien es una obra sin título, para quienes tienen conocimiento de la fisionomía del artista, precisamente la pueden reconocer. De modo metafórico, la encontramos, pareciera estar con un traje baño y está tejiendo una prenda. La elección precisamente de esta obra es por esa relación texto-tejido. Un texto va tramando sentidos, ¿ya? Y una prenda en su trama va armando una figura. Anteriormente aludíamos a los elementos iconográficos que se reiteran en la obra de Patricia Israel. Aquí encontramos dos de ellos, lo que tiene que ver con la vegetación y la cita a una figura, en este caso de el cóndor, que es un elemento que en su obra tiene distintos significados. En este caso más bien está representado, citado en relación a la naturaleza, porque en otros momentos va a tener una carga de carácter político cuando se hace mención a lo que sucedió en tiempos de la dictadura, la Operación Cóndor. Este
este dato es interesante porque si nosotros tuviésemos que reconstruir una pequeña biografía de Patricia Israel, las fechas que dicen relación con su vida y su obra hay que tener en consideración de 1939 al 2011. Ella es hija de una familia de migrantes judíos que se instalan en el sur de Chile, específicamente en Temuco. Ella va a viajar desde Temuco a estudiar en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, y tempranamente le va a tocar vivenciar todo el proceso de movilidad social que está viviendo el país en ese cambio, ¿no es cierto?, de lo rural al urbano, la movilidad social, las reformas, las transformaciones políticas en las cuales ella se vio involucrada, vivenció, y desde su punto de vista de su biografía es sumamente relevante. Por eso hacíamos anteriormente ese alcance a la Operación Cóndor, porque ella puntualmente en algún momento tiene que exiliarse del país, cruza la cordillera. Existe una obra emblemática de ella que es un mini azul con el que precisamente cruza la cordillera. Primeramente está en Buenos Aires, después está en Venezuela y regresa a Chile a fines de los 80. Así que desde ese punto de vista, ese tejido, esa trama es lo que vamos a encontrar, cómo va resignificando diferentes momentos de su historia personal, de la historia del país y de la historia iconográfica que va a ser característica de su obra. Al cierre de este relato y recorrido por la obra de Patricia Israel, que como señalábamos se encuentra en el espacio de la sala temporal del Museo Universitario del Grabado, es volver a retomar, a propósito del trazo de la memoria, que es el título de esta exposición, invitarlos a futuro a las otras exposiciones que vamos a tener, que temporalmente van a ser cada 2 meses. Como señalé anteriormente, la idea es que en este espacio temporal realicemos un diálogo entre lo que es la diacronía del guión curatorial de la colección permanente y a través de ciertos cortes, encuadres, ediciones, sincrónicamente analicemos a artistas que están en la colección o también invitación a artistas del grabado que en este momento están produciendo, ya sea artistas individuales y también talleres, que por cierto es una característica que tiene la práctica del grabado, de modo entonces que queda como un espacio de exhibición, de documentación e investigación. No es casual que la obra que tengo a la espalda precisamente funciona como una especie de arqueología del trabajo de Israel, porque en ella encontramos lo que decía un boceto, un dibujo, y luego vemos cómo este termina en un pequeño grabado que se les denomina ese formato mini prints, y es una suerte de encuadre y de cierre del trabajo de esta relevante artista nacional, con la cual hemos querido brindarle una revisión y un homenaje a su trayectoria.